quien está en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la UNISA Panamá. Además, me da mucho gusto que haya aceptado la charla, porque justo cuando le preguntó que en dónde iba a ser esta marcha, le dije va a ser en algún estado, algún lugar cerca de la Ciudad de México. Con eso, porque sí. Sobre todo porque tenía bastante trabajo como jefe de área en el área de computación y sistemas. Él estudia de licenciatura en matemáticas en la UNAM, obtuvo la maestría en ciencias por el CIMBESTAB y el doctorado por la UAP en el 2002. Sus áreas de interés son teoría de gráficas, teoría de grupos y algoritmos. No tengo tal vez actualizado el número de artículos, pero sé que al menos tiene 45 artículos de investigación de revistas indexadas, 13 memorias en exceso. Ha tenido algunos alumnos de doctorado, no sé cuántos están ahorita en proceso, ¿no? Alumnos de maestría y de licenciatura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2004. Actualmente es SNI2 y es miembro del comité directivo del Latin American Algorithm Scraps and Optimization Symposium, conocido como LAGOS, desde el 2017, y ha organizado también varios congresos nacionales e internacionales, ha impartido varias charlas a nivel nacional e internacional, y en esta ocasión nos va a hablar de cómo funciona ChatGPT. Adelante, Miguel, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias. Les voy a hablar sobre cómo funciona ChatGPT y fíjense que cuando estaba preparando la plática pues me concentré mucho en cómo funciona, ¿no? Y no dije, pero sí sabe qué es, ¿verdad? O sea, no puse nada acerca de qué es ChatGPT. Sí sabe, ¿verdad? Nada más saben qué es ChatGPT. Es ahí donde hicieron sus fotos estilo Ghibli, ¿no? Todos el concepto. Y es una cosa que practica y chatea, y escribe, y redacta, y investiga, y colabora, hace tareas, hace exámenes, hace tener imágenes y una cantidad de cosas, ¿no? Cada vez más. No sé desde cuándo funciona el ChatGPT, ahorita anda en el 4O y demás, ¿no? Y el mini, etcétera, ¿no? ¿no? Hay un montón de versiones, pero anda por la versión 4. La versión 4 es increíblemente mejor que la 3, y la 3 era increíblemente mejor que la 2. La 2 era como, hijo, estaba de pena ajena. No, sí no está simpático, pero y la 3 era, bueno, pues ya está mejorando, pues la verdad se le falta, se nota que no entiende muchas cosas, y la 4 ya es muy completamente otro nivel, ¿no? Ya es algo que la mayor parte del tiempo sí parece que sí entiende lo que está haciendo, lo que está diciendo, ¿no? Bien, entonces eso es ChatGPT. Y lo primero que quiero decir es que eso no es ChatGPT, eso en realidad debería llamarse. Se tardó en responder. La plática esta debería llamarse, en lugar de cómo se llama ChatGPT, debería llamarse cómo se llaman los Large Language Models o los modelos grandes de lenguaje, que es como el motor del ChatGPT. ChatGPT en sí, de hecho, es una aplicación que está montada encima del motor. Y el motor en cuestión genéricamente se llama el modelo grande de lenguaje, LLM, pero específicamente en el caso del ChatGPT se llama GPT. GPT es el motor. Y ChatGPT es la interfaz con la que ustedes interactúan, que le dicen cosas y se las manda en un motor, el motor responde, se las manda a ustedes en una interfaz, nada más, ¿no? Entonces, pero le puse así, ¿no? ¿Cómo funciona ChatGPT? Porque si le ponía cómo funciona LLM, a lo mejor nada más la mitad iba a saber qué estaba hablando, ¿no? Pero entonces, ChatGPT es una aplicación comparativamente simple que se comunica con el motor, que se llama GPT. Genéricamente, el motor específico se llama GPT, genéricamente esos motores se llaman LLM, Large Language Models. Está el motor de GPT y está el motor de tantas otras cosas que hay por ahí, ¿no? Como Cloud y Cloud y etcétera, ¿no? Muchos otros sistemas semejantes que existen por ahí. Genéricamente es LLM, específicamente es GPT. Y después de terminar de preparar mi plática también dije, híjole, pues la verdad es que si no le agrego este comentario adicional, no estaré siendo honesto, ¿no? Después de preparar la plática, que es lo que puse lo que pude en la plática, que es para 45 minutos, dije, hijo, pues fue una cosita así, lo que pudo, ¿no? En una plática de este tiempo. Entonces una probadita, ¿sale? Entonces, bien, vamos a hablar de esto. ¿Quiénes saben lo que es una red neuronal artificial? ¿Uno? ¿Dos?
Ok, muy bien, gracias. Pues vamos a hablar de explicar qué es una red parcial. Pero primero que nada, vamos a explicar este proceso que se llama embedding. El proceso de embedding es lo primerito que hace GPT cuando uno le pide algo. Convertir las palabras que uno escribe en vectores en un RN. Lo primero que hace es convertir las palabras en vectores en un RN. Aquí todos son matemáticos, entonces, por suerte, pues no tengo que explicar muchas cosas, ¿no? Porque saben que es un vector, saben que es una matriz, saben que es el gradiente, ¿no? Y saben un montón de cosas que vamos a ocupar, entonces me puedo ir más rápido con esas cosas. Pero lo primerito que hace es convertir una palabra en vectores. Pero dice, convertir la palabra en vectores, ¿por qué? Absurdo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué podría uno querer convertir palabras en vectores? Yo me acuerdo la primera vez que me topé con esta noción, hace años, un artículo de divulgación en español, yo empecé a leer, sí, agarramos, convertimos las palabras en vectores, en algún RN, de tal manera que los vectores codifiquen el significado de la palabra. O sea, de esa manera, ¿no? En la onda, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Pues el género, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y una maestra? Pues el género. Y lo mismo con padre y madre, y gato y gata, etc., ¿no? Esa sería la noción. Entonces yo empecé a leer eso, así como está escrito, y dije, ay, por favor, esto no jala, nunca va a jalar, es un absurdo, a la basura, ¿no? Dejé de leer el artículo de divulgación en español. Estaba leyendo hace 10 años o más, ¿no? Pues, ¿qué creen? Resulta que sí jala. Y además es estándar, desde hace muchos años, desde hace al menos 10 años. Es estándar desde hace muchos años, y sí jala. Y es increíble. Realmente parece absurdo, y así como está escrito tal cual, que esto buscaba en el artículo, es absurdo, pero sí jala por tres razones. La primera razón es que no es una igual, eso que está ahí que dice igual, eso que está ahí que dice igual no es una igualdad, es un... ¿Se trata de reaccionar? ¿No me entendieron? Ahí está, se trata de reaccionar, no es un igual, es un más o menos. Entonces estas sumas de vectores que antes cuadraban exactas, ahora ya no cuadran exactas, ya nomás más o menos. Entonces, primera razón por la que sí jala, no estamos esperando que de plano meter igualdad, sino es más o menos. Bueno, entonces se la empieza uno a creer un poquito más, ¿no? Pero además, fíjense que esta diferencia de mujer y hombre me da como una línea, ¿no? Y la idea es que en este espacio RN, claro está el R3 dibujado, ¿verdad? Pero el RN es otro, el N es otro, ¿sí? Entonces la idea es que esta dirección así, pues es la dirección que indica el género, ¿no? Más para allá es más femenino y más para acá es más masculino. Y así como eso, habrá otra dirección que el vector mientras más para allá esté, eres más mamífero o eres menos mamífero, o eres más un vegetal o eres menos un vegetal, o eres, ¿no? Cada dirección codifica un concepto, es la noción individual. Las tres razones que decía son, primero, que no es exacto. Eso ya me baja uno a la intolerancia, ¿no? Rápido. Segundo, que la n pues no es 3. En el caso de GPT es 12.288. Entonces el número de dimensiones, 12.000 y cacho. Voy a decir 12.000 y nada. Son 12.288, ¿ok? Pero voy a decir 12.000. Pues entonces ya me alcanza para codificar 12.000 conceptos, ¿verdad? Pues no, me alcanza para mucho más que 12.000. Y la razón es, ustedes son matemáticos, todos saben. Si tengo un espacio vectorial con 12.000 dimensiones, ¿cuántos vectores linealmente independientes caben? 12.000. ¿Cierto? Esos son vectores linealmente independientes, tienen toda la razón. Pero, si no los quiero exactamente ortogonales, exactamente linealmente independientes. La pregunta era ortogonales, realmente. Linealmente independientes, ortogonales, el número es el mismo, 12.000, ¿no? Pero si no los quiero exactamente ortogonales, sino más o menos ortogonales, en lugar de ángulos de 90 grados, les doy chance que vayan de 89 a 91. Entonces ya no acaban 12.000. Ya acaban una cantidad exponencial de vectores casi ortogonales. En un espacio de dimensión n, cabe 2 a la epsilon n, una cantidad exponencialmente grande de vectores casi ortogonales. Entonces no tengo 12.000 conceptos posibles, ¿no? Sino muchísimos más. Entonces, ¿es posible gracias a estas tres razones? Y ya dije las tres, sí. Una es que no es exacto, dos es que la n es muy grande, y tres es que en esa n muy grande cabe una cantidad brutalmente más grande de conceptos posibles que están codificados en los vectores. Bueno, esto funciona, es increíble,
es súper estándar, uno puede bajar el modelo en Python y correr, decir, a ver, dame el vector de tal y tal y tal, y saca la distancia, el producto, punto, no sé qué, y dices, no, pues sí, estas cosas más o menos, estas fórmulas incluso, más o menos sí son ciertas. Para mí, esto es considerado trivial dentro del asunto de los LLMs, no es considerado trivial, pero para mí es fascinante, es completamente trivial. Entonces, ese es el primer paso. Convertimos mis palabras en vectores que de alguna manera codifican la semántica de la palabra. Entonces, imagino, es así, porque además es aprendido con una red neuronal y nadie sabe bien cómo, pero imagínense que la primera dimensión me dice qué tan mamífero eres y la segunda dimensión, ¿no? De los 12.000, la segunda dimensión me dice qué tan rojo eres y la siguiente qué tan sabio eres y la siguiente qué tan hecho de cristal eres, etc. ¿no? ¿Sí? Entonces, codifico un montón de cosas de esta manera. Aunque no es que la primera dimensión, la primera coordenada signifique esto y la segunda esto no se hace así en mano, se hace muy de otra manera que vemos. Lo siguiente que quiero ver es lo que es una neurona artificial. Porque ustedes saben que es una neurona, ¿no? ¿Cierto? Es una neurona, ahí está arriba, con el diagrama de una neurona, muy esquemático. Y la noción de neurona artificial es una analogía de eso. Trata de emular esa noción y de tratar de reproducir las capacidades de lo que es una neurona natural, una neurona artificial. ¿Sí está bien? Originalmente esto se hizo para tratar de entender el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? Porque el cerebro humano, ¿verdad? ¿No? Pero rapidito dijeron, no, esto funciona, ¿no? Entonces ya no me interesa tanto la analogía, me interesa que funcione. Entonces me comenzaron a meter más elementos que se escapan de la analogía, pero la analogía arranca así. En una neurona, uno tiene aquí los dendritas, están conectadas con sinapsis hacia otras neuronas, ¿no? Entonces, esas otras neuronas mandan señales eléctricas, se convierten en químicas, pasan a las dendritas, entran al cuerpo de la neurona, donde se procesan de alguna manera. Aparentemente sí hay algo parecido a esto, una suma ponderada de las señales de entrada. Esta ponderación, estos pesos que están aquí se llaman, pueden ser positivos o negativos. De modo que una señal que llega a una neurona puede estimular que esta dispare o puede desestimular que esta dispare. Eso que recordar hace muchísimos años cuando yo lo vi. Y después de todo este cálculo, hay una señal finalmente que viaja por el axón y se distribuye a otras neuronas de nuevo a través de sinapsis. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí la neurología, pues creo que es bastante, a un neurólogo va a decir otra cosa, ¿verdad? Pero creo yo que hasta aquí la neurología es bastante sensata, ¿sí? Tenemos las señales de entrada, estas, unos pesos, que son numeritos. Las señales de entrada son numeritos. Como son vectores en RL, pues todos son numeritos de ahora en adelante, ¿no? Entonces, las señales de entrada son numeritos, los pesos son numeritos, que están asociados a cada una de las entradas, pues sí. Y luego hay una cosa que se llama los biomédicos le llaman potencial de activación, ¿no? O umbral, ¿no? Que es que si no rebasas cierto umbral, es como si no. Y a partir de cierto umbral, pues ya te dispara la neurona, ¿sí está bien? Es un umbral de potencial, que es una transformación lineal, ¿cierto? En inteligencia artificial estas B le llaman bias o sesgo, ¿no? Pero como quieran que llamen. Entonces tú sumas todo eso y luego le pones una función de activación. La función de activación puede ser varias cosas, puede ser la función de identidad, pues no la pones, ¿ya? O puede ser una función circular, es como el azul, ¿no? Puede ser una función como RLU, que quiere decir Rectifying Linear Unit, unidad lineal rectificadora, ¿no? Puede ser lineal, hay muchas funciones. Utilizas la sigmoidal cuando quieres que tus valores estén en un rango fijo, por ejemplo, ser 1, quieres que sea digital, quieres que digital, pues ser 1. Y algunos valores en intermedio, ¿no? Y utilizas la otra cuando te interesa qué tan grande es un objeto, ¿no? Pues 0 es nada, ¿verdad? Y 1, y 2, 3, pues es mucho, ¿no? ¿Qué tan grande es un objeto, ¿verdad? Pero negativo puede no tener mucho sentido, ¿cierto? Entonces esa otra función de activación. Entonces hay muchísimas que se usan. Lo más importante, creo, por razones que veremos después, es que estas funciones de activación sean derivables. Y porque se va a derivar. ¿Okay? Y me van a decir que esta función no es derivable, porque no es derivable de 0. Tienen razón, pero eso no es nada que eso, ¿no? Eso redefine la derivada como 0, como 1, como un medio, y da igual, ¿no? Y ya acabó, ¿no? Entonces, los derivables más o menos, suficientemente derivables, ¿no? De hecho, muchas veces en lugar de esta RLU,
utilizan un examen que es una aproximación continua más suavecita, ¿verdad? Pero el hecho de que, híjole, resulta que no es igual que usted ya se echa perdón, no parches y ya está, ¿no? Los ingenieros son los mecánicos. Al rato vamos a dividir entre cero. Ustedes saben que eso es lo que nunca hay que hacer, ¿no? Cuando dogmas entraste las matemáticas, no vas a dividir entre cero jamás. Igual que los ingenieros esto más en límite a cero. Bueno, pero los ingenieros dividen entre cero, claro. ¿Sí? Ok, entonces función de activación. Y ya que saben lo que es una neurona, ahora toca lo que es una red neuronal. Entonces agarras varias neuronas de estas artificiales y las conectas. Entonces cada neurona, su salida puede alimentar a varias otras, y cada neurona puede tener cada vez alimentada por varias otras. Y visto así, la ecuación viene a ser esta. L es el nivel, este que está aquí es el nivel 0, este que está aquí es el nivel 1. ¿Sí? Entonces el superíndice es el nivel. Y es lo mismo que había dicho antes, nada más que ahora tiene más índices, porque son más, ¿no? Más entradas, más salidas, más neuronas, más todo, ¿no? Entonces ahora tenemos I, J y L, con 3 índices ya. Los cristales, pero es lo mismo, están de acuerdísimo, ¿no? Esto quiere decir que cada una de estas dos neuronas recibe información de estas tres, la suma ponderadamente, le pone su sesgo y luego aplica la petición de activación y el resultado es lo que sale por esta neurona hacia la siguiente si es que hay una siguiente. ¿Está claro? Todo lo mismo. Y lo podemos expresar, si se fijan, esto no es más que un producto de un matriz con un vector. Esto que está aquí no es más que un producto de un matriz con un vector. Sumado con un vector. Columnas, ¿no? Aquí todos los vectores van a ser columnas. Creo que la regué porque al final eso me hizo tener que cambiar fórmulas más adelante, porque en realidad los usan como renglones, vectores renglón. Pero aquí los puse como columnas porque me pareció más natural poner vector a la derecha y se ve como a la izquierda. Aquí son vectores columna, eso difiere un poquito de la notación estándar a veces. Y esto que está aquí simplemente es una transformación afín, era lineal, con un desplazamiento, más la parte esta de potencial de activación, que es una cosa no lineal. Y bueno, la sigma era una cosa que le aplicabas a una variable nada más, a una coordenada. Y aquí se está aplicando un vector. Pues, ¿qué es lo que haces? Lo aplicas coordenada a coordenada. No tiene ningún caso. Entonces, esto es una red neuronal. Ejemplo de uso. Los primeritos ejemplos que se hicieron y que se usaron es para reconocer imágenes. Específicamente, un caso muy concreto, simple y facilito es reconocer dígitos. Entonces, tengo un montón de dígitos escritos a mano, le saco una foto y quiero que la cosa sepa qué dígito es. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo que hago es tener una. Casi no se ve, está muy pequeña, pero aquí en medio hay un montón de conexiones. Aquí también, no sé si lo dan. Entonces, hay un montón de conexiones en medio entre cada nivel. ¿Sí? Nivel 0, 1, 2, 0, 1, 3 niveles. Y hay un montón de conexiones de un nivel que sigue y no otros más que esos. ¿Sí está bien? Entonces, aquí a la izquierda tendríamos que tener una neurona por cada píxel estelar, o sea, hartas. Aquí las estoy poniendo son muy poquitas, hartas neuronas, una por cada píxel. Y ahí a cada neurona se le mete un 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, dependiendo de si el píxel es blanco, negro, ¿no? Y ya, le aplican una transformación afín aquí, con su respectivo potencial de activación del otro lado, otra transformación lineal aquí, no lineal afín, ¿verdad? Es una lineal más un desplazamiento, una afín, respectivos potenciales de activación, y lo voy a hacer del otro lado, y del otro lado tengo exactamente 10 neuronas, una por cada dígito. Y la neurona que se prende es la que dice, sí, lo que estamos viendo es el número 2. Ya. Y le pones otra foto y dice, sí, este es el 3, y este es el 7, y la tiene por números escritos a mano, que tiene mucha variabilidad. ¿Me estoy explicando? Esto funciona. O sea, un descubrimiento increíble de los años 70, 80, quizá, hace muchísimo tiempo, es que esto funciona súper bien. Y empezaron a reconocer dígitos, y luego letras, y luego texto, y luego fotos, y luego no. Reconocen lo que te den la gana, funciona súper bien, siempre y cuando tengas los pesos correctos entre neurona y neurona, siempre y cuando tengas las W's y las B's correctas, donde las tienes que tener. Si tienes quién sabe qué, pues sabe quién sabe. Pero si tienes lo que debe de ser, entonces funciona. Es increíble, funciona. ¿Sí está bien? ¿Y por qué funciona? Bueno, el asunto de si tienes los pesos correctos ahí funciona, no es tan difícil de leer, porque hay un teorema que me dice que una red como esta, que se llama feed forward, o sea, nomás alimenta lo para adelante, ¿no? O también se llama multilayer perceptron, o sea, perceptron multinivel, ¿no? Como quieran llamar. Una red como esta es universal, en el sentido de que si es suficientemente ancha, profundidad me basta con 3 capas.
Ahí tengo 4, pero profundidad me basta al principio con 3 capas. Pero si es suficientemente ancha, y eso puede querer decir prohibitivamente ancha, ¿no? Pero si es suficientemente ancha, entonces es capaz de aproximar cualquier función continua. Entonces una red neuronal como esta es un aproximador universal de funciones continuas. Y eso quiere decir que te va a servir para lo que quieras casi, ¿no? Y si tu cosa no es continua, pero no es muy discontinua, como un escalón o algo así, pues mira, lo suavizas tantito, el escalón no lo puedes hacer, pero lo suavizas tantito y ya lo tienes, ¿no? Y si es como función mecánica, ahí sí ya no. Pero si es como discontinua, pero poquito, tampoco es problema, ¿no? Si es continua, la puedes aproximar todo lo que quieras con una red neuronal con los pesos adecuados. ¿Sí está bien? Entonces, en principio, todo lo que se hace y se ha hecho y se hará con redes neuronales podría hacerse solamente con esta estructura que se llama feed-forward. Solamente con eso podría, en principio, hacerse todo lo que se ha hecho con redes neuronales artificiales. Todo. Sin embargo, en la práctica es diferente. Porque aunque en principio puedes aproximar cualquier función continua de esta manera, pues a lo mejor el número de neuronas que necesitas es 2 a la 2 a la 2 a la 100, ¿no? Entonces ya, qué padre que puedo, pero no puedo, ¿no? Entonces, de aquí, esto se sabe desde los planetas, ¿ok? Finanzas, por ahí, esto se sabe desde los planetas. Y con esto bastaría en principio, pero en la práctica no. En la práctica, lo que se hace es como facilitar la vida de la red neuronal y ayudarle de varias múltiples maneras a que logre sus objetivos por menos neuronas. Entonces, de aquí, desde ahí, desde los 70 hasta acá, todos los avances en redes neuronales han sido cómo le hacemos para hacer esto más eficiente, por menos neuronas, por menos conexiones, etc. ¿Qué podemos hacer para no necesitar tantos neuronas ni tantas conexiones? Todo. Porque podría ser aquí en principio. Un matemático diría, pues ya está, ya acabé, ¿no? Puedo aproximar lo que sea y ya, se acabó. Entonces, un ejemplo es esta cosa que se llama softmax, por ejemplo. Cuando uno quiere reconocer dígitos, pues las salidas van a ser 10 posibles neuronas, y en principio yo quiero que una diga, el 2 diga 1 y todas las demás digan 0, ¿no? Y lo puedo hacer así. Puedo dejar la red neuronal solita y ahora entra y me das un 1 y me das 0, ¿no? Acuérdense que tenemos una función de activación simultánea para cualquier algo binario, ¿no? Pero eso requiere más capas y más neuronas y más entrenamiento y demás. En lugar de eso, para ahorrarme neuronas, el tiempo de entrenamiento y memoria y todo, le haremos una cosa que se llama softmax. Y softmax es una cosa muy simple. En lugar de pedir que cada una de estas neuronas me diga sí o no, pues que me digan un numerito, 3, 15, menos 4, menos 17, ¿no? Y este softmax es una función muy simple, ahorita la vemos, que agarra sus numeritos reales arbitrarios y los convierte en una lista de probabilidades. Aquel número que sea el más grande de todos es el más probable, y aquel que sea el más chico es el menos probable, y la suma da 1, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Pues es muy fácil, ahí está la fórmula. Fíjense que primero exponencio, aquí se llaman zetas, lo que se llaman hace rato, se llaman zetas, exponencio de numeritos, es piensen esto como un vector, con la j variable, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo primero que hago es exponencial, para que todo sea positivo. Olvídense de la t del momento. Y lo segundo que hago es sumar todos los valores positivos que obtuve, y luego lo divido, y entonces ya los que obtenga van a tener suma 1, olvido de la t del momento. Si además agrego la t es una cosa que se llama temperatura, por razones que no me daría tiempo de explicar, porque no digo otras cosas. Pero la temperatura me dice qué tan picuda va a ser mi distribución de probabilidades. Si la temperatura es baja, eso quiere decir que, por ejemplo, si la temperatura es 0, lo que decía hace rato, vamos a medir entre 0, ¿no? Pues no se toca. Pero ¿cómo se limita a 0? Y los ingenieros, cuando programan, lo parchan. Si es 0, entonces en caso contrario, ¿no? Entonces lo parchas, el 0 es el límite. Si es 0, entonces de plano, la neurona que tenga el valor más alto va a tener ese de 1. Y todos los demás, 0. Es como muy picuda la distribución de probabilidades. Y si la temperatura comienza a aumentar, le das chance a otros numeritos que están alejados del máximo de que toman valores menos cercanos a 0, y la que era más alta se baja, porque se aplana un poquito la distribución de probabilidades. Por ejemplo, esto es con t igual a 1 y esto es con t igual a 2, ¿no? Entonces acá en t igual a 1 era 0.87, ¿no? El
máximo me da un 0.87 de probabilidades en la masa de la partida y con otra temperatura me da 0.60. Entonces le bajo, se aplana la curva de distribución. La T es importante, se usa en la realidad y lo que se llama la interfaz de programador de GPT te permite variarla entre 0, que no debería ser, ¿no? 0 y 2, ¿no? Para que le des más chance o menos chance de variabilidad a las cosas. ¿Está bien? Y esta es una cosa que entonces te ahorra muchísima neurona, muchísimo tiempo, muchísima memoria, muchísimas conexiones, muchísimo todo. Y es una cosa muy simple, ¿no? Aritméticamente, y ya está. Entonces, por ejemplo, es una de las millones y millones de cosas que se han avanzado sobre el concepto de red neuronal feed-forward original, ¿no? Que en teoría, en principio no agrega nada, pero en la práctica sí agrega y agrega mucho. ¿Sale? Entonces, eso es ejemplo. Y ¿me hizo caso? No. Pero parece que me regresé, pero no es la que sigue. Pero ¿cómo averiguo cuánto valen las Ws y la B? Sí. Y entonces lo que haces es simular esa variable aleatoria, por así decirlo, la que te da el softmax, y ese es el resultado que te regresa. Sí, el softmax te da una distribución de probabilidades y dice, bueno, esa imagen que estoy viendo con probabilidad del 80 y no sé qué por ciento es un 2, ¿no? Entonces tú dices, bueno, puede ser que es 2, ¿no? ¿Sí? Curvas más ambiguas, puedes distribuirte más las probabilidades, te parece un 2, un 1, pero parece un 7, ¿no? Entonces usas cosas que no tienen que ver con un dígito, pues alguna distribución te van a dar también, ¿no? Probablemente muy pareja. Pero cuando es como un equipo, pues sí. Cuando una probabilidad es 80 y cacho y las demás son 10, ¿no? Pues es eso, ¿no? Bueno, pero ¿cómo obtengo la W y las P's? ¿Cómo se obtiene? Pues si me las imagino mágicamente y las pongo, funciona, ok, es una aproximación universal, pero ¿cómo le hago yo para obtener esos numeritos? ¿Cierto? Pues esto se hace a través de un proceso de entrenamiento. Para lo cual definimos, a ver, se hace a través del proceso de... Ustedes hacen cálculo, ¿no? Así que cálculo. Ya. Sacamos un poquito más, ok. Tengo un montón de casos de entrenamiento. Casos de entrenamiento. Quiere decir, un montón de preguntas y un montón de respuestas a esas preguntas. En nuestro caso, un montón de imágenes de dígitos. Son las X y un montón de respuestas. Es un 2, es un 3, es un 7. ¿Ya se imaginaron? Parejas ordenadas. De la entrada es X, la salida debería ser Y. ¿Sale? ¿Cuántos? Pues muchos. Depende de la situación. Pueden ser cientos o miles o cientos de miles de millones. Bueno, depende de qué estés haciendo con tu red neuronal. Pueden ser millones de millones. Entonces, muchos casos. Cientos. ¿Vale? Y vamos a llamarle phi de X vector a lo que calcula la red neuronal, ¿no? Pues, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es que esta diferencia sea lo más chica posible, la diferencia entre lo que calcula la red neuronal y lo que debería calcular la red neuronal. ¿Sí está clarísimo? Quiero que esta diferencia entre lo que calcula y lo que debería calcular sea lo más chiquita posible. Pues le pongo la norma y le pongo al cuadrado, ¿no? Entonces si es 0 es lo más chiquito posible. Y luego sumo sobre todos los casos de entrenamiento y esta es mi función de costo. ¿Qué pasa si logro que la función de costo me dé 0? Pues quiere decir que lo que debe calcular, lo que calcula es lo mismito. Si es muy chiquita, dice, bueno, es casi lo que debería calcular. Entonces lo que se trata simplemente es de minimizar esta función. Le llamo z a la variable. Pero esta variable en realidad es un vector que depende de todos esos pesos que quiero conocer. Esta función que calcula parece que depende de la x y la y, no siempre depende de la x y y, ¿cierto? Pues aquí no, la x y y son casos, pero están aquí. No, lo que varía, o lo que puede variar, lo que quiero variar es los pesos, las Ws y las Bs, eso es lo que quiero variar. Entonces, realmente esta función es una función que depende de, es una matriz, un vector, en realidad es de cada uno de los parámetros, se llaman parámetros, cada uno de los parámetros, el W11, el W12, el W12, el W22, el W1, el W2, el W2, todos esos. Es una cosa grande, ¿no? ¿Sí está bien? En nuestro caso, pues, ¿cuánto era? Tenía más o menos, redondeando más o menos 10 neuronas por cada piso, son 100 numeritos en medio, 100 y 100, son como 400 numeritos, más los 40 numeritos más o menos. Entonces una cosa, en la red neuronal anterior, esta,
digamos que fueran 100 conexiones aquí, si fueran 10 y 10 serían 100, ¿no? 100, 100 y 100, 300, más un B por cada una de estas aquí, serían como 40, redondeando muchos, ¿no? Entonces serían como 340 variables. Ah, pues esas son las variables de esta Z. Entonces hay que hacer cálculo de varias variables con 340 variables, ¿no? Me parece mucho. Pero al rato vamos a ver qué significa mucho. Es un ejemplo chiquitito. ¿Sí está bien? Entonces, ¿cómo hace un cálculo de variables? ¿Cómo encuentro el valor de Z? ¿Quién es Z? El valor de estos pesos que minimice la función de costo. Que encuentre el cero. O por lo menos algo muy cercano al cero. O como cálculo de varias variables. ¿No? Entonces, ustedes se acuerdan, en general yo encuentro una función de aquí son dos variables. Acuérdense que estamos hablando de 300 y cacho. Y ahora podemos hablar de 12.000 y demás, ¿no? Variables. Pero de momento son dos variables, tengo una Z, que es función de x y el gradiente, ¿se acuerdan del gradiente? El gradiente, si yo tengo un punto XY, el gradiente es un punto sobre el plano XY que me apunta en la dirección donde crece la función. Entonces, en este caso, si yo tomara este punto que está aquí, el gradiente apuntaría para allá, en la dirección en la que crece el valor de la función. No es este punto en realidad, sino su proyección sobre el XY. ¿No? Me fijo en su proyección sobre XY, es un vector XY, y ese punto me da un valor aquí arriba y el gradiente apunta para allá. El gradiente simplemente es un vector también en coordenadas XY solamente. Entonces, yo estoy parado en un punto, veo el valor de la función ahí arriba de mí y el gradiente me dice no debo moverme para aumentar el valor de la función. ¿Sí? Por ejemplo, el gradiente de temperatura aquí en el cuarto. ¿No? Si me paro acá, está más exquisito. ¿No? Y si me paro acá, está más caliente, es la dirección en la que crece la temperatura, ¿no? ¿Sí está claro? Si lo que quiero es que decrezca, pues al revés, me agarro el menos gradiente. Si el calor aumenta para allá, pues entonces el frío aumenta para acá, ¿no? O disminuye para acá el calor, pues, entonces ya encuentro el ventilador. ¿No? Todos hacemos descenso del gradiente. Descender el gradiente para encontrar el punto más fresco. No nada más nosotros, los pajaritos, los lagartijas, todo el mundo, ¿no? Hace descenso del gradiente para buscar algo que sea más cómodo en lo que estamos diciendo. ¿Sale? Bueno, pues entonces yo me agarro un valor inicial de XY y le resto el gradiente, porque quiero disminuir el valor de la función, quiero minimizar, le resto el valor del gradiente multiplicado por una constante. Porque si me agarro el gradiente nada más, me dice, uy, para allá baja la temperatura, ¿no? Pero a lo mejor el vector es muy largo, entonces digo, para acá, y me vengo hasta acá, y pues ya me pasé. Entonces el H es un factor de escala y me pide que me pase, me baje de poquito a poquito para no pasarme del mínimo que estoy buscando. Y eso me da en general, partiendo de un punto inicial, me da una ruta que también encuentra un mínimo local. Y así se hace. Entonces, simplemente en nuestro caso sería una función de costo que depende de Z, son muchísimos parámetros, en nuestro ejemplito chiquito 340, en los ejemplos grandes muchísimos más. En los ejemplos grandes, específicamente de GPT, son exactamente, bueno, no exactamente, pero son 175.000 millones de variables donde hay que minimizar. Este Z, en el caso de GPT, tiene 175.000 millones de variables. De ese orden estamos hablando. Ahora nada más minimicen. Claro, nada más minimicen. Se imaginen la bronca de calcular eso. Hay muchas técnicas que le dan la vuelta a la bronca de calcular eso para que se simplifique y demás. Se me está yendo el tiempo rapidísimo, siempre que hablas el doble de rápido de lo normal. Así que voy a tener que abreviar un poco. Aquí está un ejemplo de una red súper chiquita, ¿no? Un valor de entrada, un valor de entrenamiento de XY, un valor de entrada, ¿no? 3 neuronas en total, 2 pesos en total, 2 potenciales de activación, los sesgos en total, eso es toda la red neuronal. Y entonces la función de costo simplemente es la diferencia entre lo que calcula y lo que debería calcular al cuadrado. Es un solo caso de entrenamiento, entonces no tengo que sumar nada. ¿Estoy explicando? Y ya eso me da pues, la función de activación de. Bueno, primero que nada, esta primera parte es entra por aquí valor de la X. Eso lo multiplico por la W. Y luego por el potencial de activación de esta, de B1. Y luego le aplico la función de. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? De activación. Y luego eso le aplico el W2 que viene acá, y luego le aplico el B2 que está por acá, y luego la función de activación es una salida, y esa diferencia que es la más chiquita posible. Y el gradiente simplemente es la derivada parcial respecto a cada una de las variables, que aquí son 4, y que en general pueden ser miles de millones. ¿Sí? Y es un vector. Y lo pongo en la T de traspuesto, porque pues, para mí es más como pensar en los vectores como
como vectores por una, ¿no? Porque yo les dije que al final eso me metí un camote al final porque tuve que cambiar unas fórmulas que son estándar de una manera y para cuadrar con esto. En fin, espero que la próxima vez no sea así. Y bueno, eso es lo que se llama la red feed forward, ¿no? Pero así como esta parte del softmax ayuda a reducir neuronas necesarias para lograr un objetivo, hay muchas otras arquitecturas diferentes de redes neuronales. Estas, por ejemplo, cada una tiene su nombre. Este se llama perceptrón, este se llama feed forward, se llama deep feed forward, se llama red neuronal recurrente, están las, etc. Aquí fíjense que estas tienen lazos de flechas de sí mismas, sobre sí mismas. Entonces esas neuronas actúan sobre sí mismas. Hay neuronas de varios tipos, unas que tienen memoria, unas que tienen un error estocástico, unas que un montonal de cosas. Todo esto es absolutamente innecesario en principio, pero en la práctica es útil para reducir la cantidad de cómputo, la cantidad de memoria, etc. ¿Se entendió? Entonces aquí hay un montón de redes neuronales que se han diseñado, que se han observado, son útiles para diferentes cosas. No están esas nada más, también están estas otras. Y aparte de estas y estas otras, les quiero platicar un poco más el día de hoy, esta, que se llama transformadores. Aquí, esto que está aquí, feed forward, es exactamente lo que dijimos antes. Entonces es lo que ya se entendió, ¿no? Sumar y normalizar, pues es eso, ¿no? Tengo una información que viene de acá atrás, y tengo la salida de esto, y eso lo sumo y lo normalizo. Entonces ustedes saben, sumar dos vectores, sí, es eso, y luego normalizar, porque si no comienzan a crecer muchos los vectores y no es práctico, porque errores de redondeo. Entonces lo sumo y le bajo un poquito, ¿no? Una escala. Eso es exactamente lo que se imaginan, eso es lo que es. ¿Y qué más queda? Queda la capa de atención multicabezas, ¿no? Y sumar todos los demás ya estamos, sumar lineal, quiere decir una transformación aquí, algébrica, y al final tenemos también un softmax, ya conocen el softmax, ¿cierto? Este es el núcleo, la esencia del motor de GPT. Esto es. Nada más que hago en esta parte las entradas, que son palabras, y luego el embedding, ya hablamos del embedding, ¿se acuerdan? Lo que dijimos en todas las palabras. Y luego codificación posicional, no puedo hablar de eso, pero además de convertir en vector cada palabra, codifico dentro de ese vector información de en qué posición está la palabra dentro de la frase, porque es más útil, se descubrió que así funciona mejor y borrar neuronas. Todos borrar neuronas, ¿vale? Y entonces ya nada más lo último que me queda ver es la capa de la atención multicabeza. Ojo. GPT no tiene un transformador de estos, tiene 96. O sea, agarras el transformador, pongan 96 en cascada, eso es lo que tiene el GPT-3. Los numeritos que voy a ver son de GPT-3 y no de GPT-4, porque la mayoría de la información técnica de GPT-4 no es. Ellos lo tienen así guardadito, por desmajar un ejemplo. Dicen que por seguridad, quizá. Pero también dicen que por evitar, ¿no?, competencia con otras empresas que no les van a robar el mandado, bueno, eso sí, seguro, ¿no? Entonces, mucha de la información de GPT-4 también me suena bien. Mucha de la información técnica de GPT-4 no es. Entonces, casi todos los numeritos que vamos a mencionar están en GPT-3. ¿Okay? En particular, GPT-3 tiene 96 transformers en cascada. ¿Sale? La dimensión de. ¿Cómo se llama esto? Dimensión, ya les dije, es 12.288. Entonces, cada palabra que yo tenga aquí me produce un vector de 2.888 coordenadas. ¿Sí? Y si tengo varias palabras, ChatGPT 3 admite hasta 2.048 palabras en su ventana de contexto. Entonces, tengo 2.048 vectores de 12.288 dimensiones. ¿Ya se lo están imaginando? Brutal, ¿verdad? Pues por eso tiene unos mega servidores tremendos. Ok, entonces, 96 de estos, ¿sale? Y luego las cabezas de multicapa que están aquí, las cabezas de atención, las capas de atención multicabeza que están aquí, a su vez tienen 96 cabezas de atención. En paralelo, 96. Si coincide el número 96 y 96 coincide. No me estoy equivocando, así es, ¿no? 96 cabezas. Les voy a escribir qué hace una cabeza, pero así como esas, tengo otras 96 cabezas diferentes. ¿Sí? Fíjense que el vector de cada palabra aquí,
es de 12.288, y ese número resulta ser 96 por 128. ¿Ok? Entonces, 96 cabezas, cada una es trabajando en 128 bits. Como que se reparten los bits. Pero no es que agarren los primeros 128 bits, te toca a ti, luego los siguientes, toca a ti, los siguientes, toca a ti. No. En lugar de hacer eso, que sería una proyección, ¿no? Proyección de 12.000 dimensiones a 128, una proyección, otra proyección, otra y otra, una proyección. Se agarran proyecciones genéricas, otra matrices. Entonces este vector te da una proyección a 128 dimensiones de alguna manera. Y luego te hago otra y otra y otra, 96 proyecciones diferentes de alguna manera. No necesariamente los primeros y los segundos y los terceros, ¿no? Entonces simplemente proyecciones diferentes. Eso es lo que se llama atención. Yo digo que, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que los vectores estos eran como un vector de concepto? ¿No? Que cada dimensión y cada dirección era como un concepto. Mi intuición detrás de esto, no lo he visto escrito que nadie más lo diga, pero mi intuición detrás de esto es que le estamos bajando el total de conceptos que estamos manejando de 2 a la 12.000, ¿no? A 2 a la 128. Entonces, en esta frase en particular, que habla de la mochila y la niña y la escuela y no sé qué, me vale que eso el ADN y la era espacial y la bomba atómica, ¿no? Entonces, como que ¡brum! Proyectas y dices, pues nomás me voy a fijar en estos 2 a la 128 conceptos diferentes que son relevantes a esta frase. Para mí eso es lo que está pasando ahí. ¿Sí está bien? Entonces le bajas al número de conceptos que estás manejando. ¿No te interesa la bomba atómica? Pues estás hablando de la niña, la mochila y la escuela. ¿Sí está claro? Entonces le bajas, pero le bajas de varias maneras diferentes. De 96 maneras diferentes. ¿No? Y entonces, ¿ya quedó claro? Muchas capas de atención, una es con máscara, y la otra no, y muchas 96 capas de transformadores, 96 cabezas, cada una de ellas. Y el asunto de que estos números coinciden, 12.000 cacho con 96 por 128, ¿no? Es porque entonces los bits que salen los puedo nada más concatenar y me dan un vector de 12.000 cacho, ¿no? Que es como fácil, rápido. Ahora, entonces, ¿qué es una cabeza de atención? Pues las cabezas de atención sirven para que los vectores que corresponden a las palabras se enteren de qué están diciendo las otras palabras acerca de ellos, para que haya una como mezcla entre los conceptos representados por los vectores de las palabras, del medio de las palabras, de tal manera que yo diga, el perro no cruzó la calle porque estaba muy cansado. ¿Quién estaba cansado? ¿El perro o la calle? ¿No? En el caso del español, ¿no? O sea, ¿cómo se entera esta cosa? Que cansado se refiere al perro y no a calle. Como la primera pista, rapidito, es que el perro es masculino y cansado es masculino y la calle es femenino. Por lo tanto, tiene que ser el perro, sí. Pero en la segunda frase, eso ya no estaría inmediato, ¿no? En la segunda frase, la gallina no puso en la calle porque estaba muy cansada. Pues el género ya no me está ayudando, ¿verdad? Va a decir la cuestión. Entonces tú tienes que saber que una gallina puede estar cansada, pero una calle no puede estar cansada, ¿no? Pues eso es el tipo de cosas que se determina con esta capa de atención. Determina como qué tipo de correlaciones hay entre las distintas palabras y los vectores que representan su significado, reducido a 128 conceptos, bueno, 2 a las 128 conceptos en lugar de 2 a las 12.000. ¿Me expliqué? Sí. Eso es lo que está pasando. Entonces, otra frase interesante es esta, que llegar bueno, aquí simplemente vas a saber qué es una gallina y qué es una calle para saber quién está cansado, ¿no? Cosa que todos hacemos rápidamente y fácilmente y es como fácil, ¿sale? La siguiente es más truculenta todavía. La compro no ocupa una mochila porque era muy grande. ¿Quién? La compro la mochila. La compro. Y la compro no ocupa una mochila porque era muy chica. ¿Quién? La mochila. Es sutilísimo eso. ¿Cómo le haces para que esta cosa se entere quién es el que es grande o quién es el que es chico? ¿No? Súper sutil. Pues logras que se entere. Y lo entrenas con este proceso de entrenamiento, descenso de entrenamiento, etc. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Pues la fórmula es esta. ¿No? ¿Tú calculas eso? ¿Se acuerdan del embedding? Es una función. Me regresa unos vectorcitos. Para cada palabra, la palabra I me da el vector I. ¿Sale? Y luego esto utilizo una multiplicación por matriz. Las W son matrices siempre. Lo multiplico por matriz y me dan dos vectorcitos. Los vectores E son de dimensión 12.000 cacho. Los vectores Q, K y B son de dimensión 128. Ahí donde reduzco la cantidad de conceptos que estoy manejando en este caso en particular. ¿Sí está bien? Eso no quiere decir que esa no puede. ¿Y qué hago con eso? Bueno, pues
calculo esto, ¿no? Me quedan estos vectores, ¿no? Que son, ¿cuántos vectores son? Pues ya dijimos que la ventana de contexto, el número de palabras que maneja simultáneamente ChatGPT 3 es 2048. 4 creo que son 4000 de doble, ¿no? Pero no creo que estamos en mucho de esa información no es. Esa información en particular sí es pública. Mucha de esa no es pública. Entonces, cada uno de estos vectores es de dimensión 12.000, estos de dimensión 128. Entonces reduzco mucho la carga de trabajo haciendo esto que estoy haciendo. Y luego cada uno de estos vectores, el Q, el K, el B, etcétera, son vectores así. Todos los vectores Q los agarran juntos, tienen una matriz. Y todos los vectores K y los B los agarran juntos, tienen una matriz. ¿Saben? Y lo que en el fondo quiero es calcular el producto punto de esos vectores. Pero si los puntos todos son una matriz, entonces simplemente es el producto de la matriz por la transpuesta de la otra matriz. Es el producto punto de cada uno de los vectores de un lado por cada uno de los vectores del otro. ¿Sí está bien? Me gustaría que se concentren en esta parte del producto punto. Fíjense, tengo una palabra I, su vector, y luego una transformación lineal sobre ese vector. Me representa me representa la palabra I. Mientras que este Q, de otra manera, también me representa la palabra, pero la palabra J. Y esto lo hago para todas las I y todas las J. De mi frase completita tengo palabra 1, 2, 3, 4 hasta N, ¿no? Entonces tengo I y J. Y tengo vectores que representan esas palabras en la dimensión 128. Y tomo el producto punto. ¿Ese producto punto qué? Pues si son ortogonales me da 0, ¿verdad? Y si es una frecuencia me da negativo, ¿no? Y si el ángulo es chiquito me da positivo, ¿no? Ah, si el ángulo es chiquito, son conceptos relacionados. Si el ángulo es así, pues no tiene nada que ver. Y si es así, están antirrelacionados, ¿no? Ah, entonces estos productos puntos que están aquí, lo que me están diciendo es que la regué, ¿no? A ver, sí, entonces estos productos puntos están codificando qué tan correlacionados son estos dos palabras, ¿no? Entonces a lo mejor cansada y gallina no están muy correlacionadas, pero cansado y calle no están muy correlacionadas, no puede estar pensando, ¿no? Entonces de esta manera calculo qué tan semejantes son los conceptos. Y no lo hago de vector por vector, sino agarro las matrices, le tomo la respuesta, tomo el producto de matrices, es un número cuadrático de productos punto, tengo una matriz de productos punto, y luego lo normalizo, porque si no se disparan los valores hasta que se quede bajito, y luego le aplico el softmax, y ya conocemos vector por vector, ¿no? Aplicamos el softmax para que le diga, de todas las palabras que están ahí, la distribución de qué tan correlacionadas están con la palabra cansado es tal. Y una vez que hago eso, lo multiplico finalmente por este vector de valores, que es lo que le voy a agregar de conocimiento al vector E. El vector EI, o todos los vectores EI para todas las I's, agarras su valor original y le sumas este número que calculaste, que me dice qué aportan las demás palabras respecto al significado de la palabra que estoy considerando. Y eso para todas las palabras. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Y esto se hace de 96 maneras diferentes, cada una de 96 cabezas, porque uno a lo mejor sabe calcular 128 tipos de conceptos y otro tipo de 128 tipos de conceptos, etcétera, de maneras diferentes. Dicen, todas las demás palabras contribuyen a la palabra, estoy considerando, cada una de las palabras contribuye a cada una de las palabras en tal cantidad, y eso entonces hace que le pueda yo agregar tal conocimiento. ¿Sí está? Esa es la idea de la atención. 96 transformadores, y cada cabeza, que son dos cabezas de atención, dos multicabezas de atención, tiene 96 cabezas que funcionan de esta manera. Y algunos numeritos que hemos mencionado, número total de tokens. He dicho palabras a cada rato, pero son tokens. Palabras es más fácil de entender para nosotros, pero son tokens, porque aparte de palabras, son cosas que tienen la coma, el paréntesis, admiración, todos son tokens también, más que palabras. Y algunas palabras, sobre todo las palabras compuestas como multicultural, ¿no? Pues son dos tokens, el multi y el cultural, ¿no? Entonces no son palabras, sino tokens, que son o palabras, fragmentos de palabras, o comas y puntos y demás. Son tokens en realidad, dije palabras, pero el vocabulario de ChatGPT es de 50.000 tokens, la dimensión de inversiones de los 188, la dimensión de las representaciones, las cabezas de atención es de 128. Trabaja muchísimo, y eso ahorra muchísimo trabajo, tiempo y cómputo, ¿no? El número de cabezas de atención por cada cabeza es 96, el número de transformadores por cada instancia es de 96. ¿Instancia qué quiere decir?
Pues uno se conecta con un ChatGPT se conecta con una instancia de GPT, una. Pero OpenAI, la compañía, está trabajando simultáneamente con 100 millones de usuarios. Y bueno, con 100 millones de usuarios a la semana y con 10 millones de usuarios ahorita. Eso quiere decir que tiene muchas instancias diferentes. 10.000 se calcula, aunque no es público, se calcula que unas 10.000 instancias de ChatGPT corriendo simultáneamente para atender a 10 millones de usuarios, quiere decir como 1000 usuarios por cada instancia. Y eso porque pues uno escribe algo y la cosa te contesta en 3 segundos y lo lees y dices, ah, sí, en lo que dices, ah, sí, no sé qué, ya le está contestando a los demás, ¿no? ¿Ok? Entonces, son 96 transformers por cada instancia y todos son aproximados, no es información pública, pero se estima que son 10.000 instancias, usuarios simultáneos 1 millón, usuarios en total 100 millones, dije 10 millones a 1 millón, el número de GPU, ¿saben qué es un GPU? Gráficos, es Unit, son los procesadores especializados en inteligencia artificial que se utilizan para eso, se utilizan también para videojuegos, a lo mejor por eso los no se utilizan para videojuegos, así empezó. Yo digo, oye, esto sirve muy bien para calcular productos de matrices, ¿no? Entonces vengan para acá, y se utiliza para la inteligencia artificial. Ya ahora ni se llaman GPU, se llaman NPUs, Neural Processing Unit, en lugar de Graphics Processing Unit. Pues el número total de GPUs se estima que tiene OpenAI alrededor de 10.000. Parece poco, pero cada uno de ellos cuesta $250,000. No, perdón, $25,000. $500,000 cada uno. Entonces sí es una lana, pues, ¿no? Entonces, estima que tiene 10.000, son las más potentes, las H100. Y además tiene CPUs ordinarios, que los que tienen las computadoras, también tienen hartos de esos, tienen otros tantos, tienen 1.000. Esos son los numeritos de esta cosa. Más numeritos. No se ponen muy en serio estas comparaciones porque por muchas cosas es muy difícil comparar estas cosas. Y porque la noción de neurona, al principio era muy bonito y muy elegante la analogía, ¿no? Pero ya cuando tienes productos puntos, eso no es neurona. Pero vale que eso funcione, ya. No te interesa seguir emulando neuronas, te interesa tener resultados, ¿no? Cuando tienes producto punto entre dos vectores, eso ya no es neurona. Entonces, como muy complicado decir cuántas neuronas tiene, porque ni son neuronas, ya ni son neuronas, son matrices, ¿no? Pero más o menos podríamos decir que la comparación entre GPT-3 y los humanos es que el número de neuronas aquí es de, ¿cuánto es esto? 10.000 millones por instancia. Y eso todo lo puedes multiplicar con la ley de las otras instancias que hay. El número de neuronas en el humano es de 100.000 millones, apenas 10 veces más, o un décimo, pues, depende de qué orden. Pero eso es por cada instancia. Y luego multiplícalo por las 10.000 instancias que son, ¿no? Entonces, más o menos esos son los numeritos. El tamaño de las neuronas son mucho más pequeñas, la unidad funcional que funciona como una neurona dentro del ChatGPT es 10 veces más pequeña que la neurona del humano. El número de sinapsis es de 10 a la 12 en ChatGPT. Esos son los parámetros, ¿tal cual? Los parámetros, ahí sí son parámetros. Los parámetros son 10 a la 11 por instancia. Entonces, si quieren multiplicar por el número de instancias, el número de sinapsis del ser humano es apenas 10 veces más. La frecuencia a la que trabaja el ser humano es por ahí de 100 Hz. La frecuencia a la que trabaja es por ahí de gigahertz, 1.000 millones de ciclos por segundo, contra 100. Ahí sí es una diferencia abismal. La velocidad de propagación de la señal del ser humano es de más o menos 100 metros por segundo. Y increíblemente es más chica todavía en el caso del GPT porque la señal eléctrica en sí va a la velocidad de la luz. Pero el tiempo de conmutación de los transistores es más significativo. Entonces multiplicas eso por el tamaño del transistor y la estancia que recorre. A mí me dio, no me haga mucho caso, a mí me dio esto que me da menos, es como una vez en la parte, ¿no? Y la potencia consumida aquí es brutal. El cerebro humano se estima que consume 20 watts, mientras que acá consume 10.000 watts por instancia, ¿cierto? Y bueno, son algunos numeritos. Bueno, esto en particular no se estuvo muy en serio, pues hice el gaming de la carrera y mucha gente no se estuvo muy en serio. ¿Qué es lo que ya vimos? ¿Qué es lo que no vamos a ver? Pues todo eso. O sea, lo que sí vimos es una probadita así. Y todo lo que no vimos es cómo convierto las palabras en tokens y cómo codifico la posición y por qué hay 3 fases de entrenamiento, cómo son la fase de entrenamiento y del ajuste bien supervisado entre bien humanos y del entrenamiento de refuerzo contra humanos también intervienen ahí. Tengo un par de conocidos que trabajan en esto
diciendo a ChatGPT, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal, ¿no? Están el reentrenamiento reforzado por humano. La ventana de contexto, hablamos brevemente de ella, no nada más por hablar de esto. Después de lo que ya les contiene la parte de reflexión y flujo de pensamientos, en donde uno puede decirle a ChatGPT, a ver, respóndeme esta pregunta, pero piensa y dime paso a paso qué es lo que estás haciendo y qué dice. Qué es lo que está haciendo paso a paso, qué lo está pensando y la razón de por qué diseñó la figura que le pediste, la diseñó con estos elementos, esta composición, por qué razón y qué representa. Y luego te dice su tren de pensamiento, ¿no? Entonces, todo eso ya lo estamos hablando. Multimodalidad, aquí fue puro texto casi, pero puede hacer una imagen, audio, video, código, programación, y lo hacen súper bien, súper bien. Y los agentes es cuando la inteligencia artificial ya puede sacar las manos al mundo y hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, Manus, Manus, por ejemplo, una inteligencia artificial china de este tipo, toma el control de tu computadora y dices, ay, mándale un email de no sé qué cosa a tal persona, y no nada más te escribe un email para que tú se lo mandes. Agarra y toma tu navegador, abre el navegador, abre el Gmail y le manda, hace las cosas de este tipo. Son como los agentes. Es cuando la inteligencia artificial ya saca las manos al mundo y comienza a operar todo el mundo, ¿no? En particular puede ser a través de robots y muchos tipos de recursos, esta parte del preentrenamiento es la parte de la que hablamos, de cómo se entrena una red neuronal, eso es lo que aquí se llama preentrenamiento. Y para eso, las fuentes de información que toma la compañía es básicamente todo de Wikipedia, libros de texto, artículos de investigación, literatura, no básicamente todo el texto disponible y hasta cosas que son medio ilegales porque vienen en el historia. De hecho, hay unas ondas. ¿Cómo le hace para distribuir la carga de 100 millones de usuarios, etcétera? ¿Qué cosa de destilación? Es buenísimo que ya lo tenemos. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se usan las GPUs gráficos? ¿Qué es lo que saben hacer? ¿Cómo pasamos conceptos aterrizados al hardware? ¿Y qué cosa de prompting? ¿El system prompt? Este sistema, me faltó decir, estos sistemas increíblemente están hechos para solamente predecir la siguiente palabra. Tú le das un texto, ¿no? Más vale, ¿no? Más reconocido que bueno por conocer, ¿no? Y te adivina la siguiente palabra. Y de esa manera es que escriben textos, se redactan, escriben programas y demás. Es increíble que funciona. Nada más reconocen la siguiente palabra. O sea, no reconocen, adivinan la siguiente palabra. Pero si adivinan la siguiente palabra, pueden eliminar la siguiente, ¿no? Entonces puedes decir tú, a ver, escribe un ensayo de 300 palabras sobre tal cosa, escribe nada más eliminando la siguiente palabra, ¿no? Y eso depende de lo que uno le pida, que es el prompt. Pero aparte de lo que uno le pide está en System Prompt, que es como antes de que uno le pida nada, ya los dueños del sistema ya le dijeron que, ¿no? Entonces, como ejemplo de cómo convertir una cosa que solamente te dice la siguiente palabra en algo útil, el System Prompt puede ser, es mucho más complicado que eso, pero puede ser algo como, la siguiente es una conversación entre un usuario y un sistema inteligente que es útil, ¿no? Y amable y sabiondo y y entonces ya tú le preguntas cosas que responde en atención a ese prompt del sistema inicial y así conviertes a una cosa que solo predice palabras en una cosa que te responde cosas y que es útil, etc. Mucho más que eso. Ya es lo último. El último. Y se pregunta luego la gente si estas cosas piensan y entienden de verdad lo que están haciendo. Y los principales argumentos en contra de que piensen y entiendan de verdad que yo he oído son simplemente todos son matrices o solo predicen la siguiente palabra, ¿no? Y la pregunta que yo les hago es ¿y a poco nosotros no? Estas conexiones entre neuronas no son solo matrices en el fondo también, las nuestras no son en el fondo solo matrices. ¿Y acaso no somos solo predictores de la siguiente palabra? No solo palabra, porque además tenemos tacto y vista y olfato y no sé qué. Ok, todo eso tokenifíquenlo y son estímulos que recibimos. ¿Y acaso no solamente contestamos a esos estímulos? Es decir, no, espérate, es que yo tengo acá mi reflexión interna. Sí, pero esta cosa también. Es justo la parte que me ahorré de decir que tren de pensamiento y todo eso, ¿no? Entonces, ¿acaso somos tan diferentes? Y la última lámina así.
¿Qué consecuencias tiene esto? Hay quien es muy optimista y dice que nos van a resolver todos los problemas y todas las enfermedades y van a producir soluciones, ¿no? Curas para todas las enfermedades y la pobreza y todo, las guerras, todo se va a acabar. Y hay muchas cosas que estas cosas son capaces de ser mejor que las personas. Muchas cosas. Redactar, escribir programas, dibujar, producir automóviles, muchísimas cosas son capaces de ser mejor que las personas. Y el número de cosas que son capaces de ser mejor que las personas cada vez más grande. Entonces, ya no vamos a tener que trabajar. Porque las máquinas lo van a hacer todo y nosotros ya no vamos a tener que trabajar. ¿Y eso es bueno? ¿O es malo? ¿Eso es bueno? ¿O se le paga? ¿O es malo? Porque entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿No? ¿Va a haber mucho desempleo? Yo creo que sí. Yo creo que es algo que ya está pasando. Lo que va a ser cada vez peor. Es muy malo. Y si hay desempleo, va a haber ninguna. Y el sistema capitalista necesita consumidores. ¿No? Si no hay consumidores, casi todo el mundo que habla de esto dice, uy, sí, entonces vamos a poder producir mucho, bien padre, y vamos a los millonarios, vamos a ser super más mega millonarios, sí, güey, pero ¿quién te va a comprar? ¿No? ¿Qué tal que buscas un chingo barato, pero quién te va a comprar? Si la gente no va a tener empleo, ¿quién te va a comprar? ¿No? Y incluso pues, vamos a poder controlar estos seres. Vemos que los movimientos están parejos, ¿no? Y han estado creciendo exponencialmente en los últimos años. ¿Qué pasa cuando esta cosa sea más inteligente que un humano? ¿Qué pasa cuando sea muy más inteligente que un humano? ¿Qué pasa cuando sea 1000 veces más inteligente que un humano? ¿O qué pasa cuando sea 1000 millones de veces más inteligente que un humano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a controlar? ¿O van a tener sus propios objetivos? Muchos expertos están censurando, ¿no? Muchos expertos incluso hablan de la extensión. Hay muchos expertos, que no son expertos, muchos expertos en inteligencia artificial están hablando de nos podemos morir todos. Están sonando las alarmas y nadie les hace caso. Es un tema que usualmente se suprime en todos lados porque pues, no estamos preparados para eso. Yo di una plática hace 2 años de los peligros de la inteligencia artificial, lo pueden ver en mi canal de YouTube, y no me volvieron a invitar. Hace 1 año di otra plática también sobre el tema en otro lado y no me volvieron a invitar. Me invitaron a dar una plática sobre inteligencia artificial en la educación. Digo, mano, no, ese tema no me interesa la inteligencia artificial y la extensión. Pues eso no. No es que me sienta yo como censurado, pero sí siento que mucha gente les dicen eso y se quedan por otro lado. He visto entrevistas de un entrevistador de un experto, donde el experto dice, sí, pues todos podemos morir, ¿no? Pronto. El entrevistador, sí, que pero. Y por cierto, los planes de la compañía para los próximos semestres. No oyó, no quiso oír, no pudo oír. Pero ahí, bueno, si es un riesgo real, pues sí, cañón. Tengo una plática completa al respecto en YouTube. Usted, y ya. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguien? ¿Quién? Que lo que usted nos habló de todos estos los lectores y también a los lectores, ¿por qué a veces pueden equivocarse con los lectores? Como la habilidad de lo que nosotros. A ver, me preguntas por qué se equivoca ChatGPT. Pues porque todos nos equivocamos, ¿no? Tú te equivocas, ¿no? Está hecho con redes neuronales. No son procesos exactos. Entonces sí se equivoca mucho. 3, 2 se equivoca muchísimo. 3 se equivoca mucho. 4 mucho menos, ¿no? Están cobrando durísimo. Se equivoca porque son procesos inexactos con redes neuronales que nadie sabe bien jugar. Entonces, ¿qué haces cuando se equivocan con lo que hacen ellos? Cuando se equivocan, porque entrenan. Tiene 3 fases de entrenamiento y pueden eso corregirlo rápidamente con el entrenamiento reforzado por retroalimentación humana y lo guarda. ¿Cómo? Sí, está así. Bueno, cuando uno interactúa con ellos ya no están cambiando los pesos. Hay 3 fases de entrenamiento que no cambian los pesos. Pero errores como eso de que cada vez que les gusta tal cosa la tienen esta otra, eso lo pueden corregir rapidísimo. Con una sesión de entrenamiento dirigida por el humano. O sea, muy bien, segundos. Pueden preparar cada uno de esos. ¿Por qué se equivocamos?
están hechos muy como redes neuronales, de la manera que estamos haciendo los humanos. No es como exacto, no es como la calculadora. Calcula esto, no es esto por esto, de esto. Una cosa mucho más compleja, de hecho, nadie tiene bien cómo eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y en general, si aumentas las capas de transformadores y el número de cabezas de atracción en todas esas capas, ¿se debe mejorar el modelo? ¿O también se sabe que puede llegar a empezar a ser redundante o que afectarse a sí mismo porque tiene demasiadas capas? En años recientes, como descubrieron que mientras más capas, neuronas, todo, mientras más le ponías, mejor el sistema. Mientras más escalabas todo, los datos, mi capacidad de cómputo, etc., mientras más, mejor. Más y más y más y más y más. Y últimamente ha habido algunos expertos que han opinado como que ya no tanto, ¿no? Parece que ya no estamos logrando todo lo que quisiéramos con escalar. Y al rato dicen, ay, que siempre si tú estás, no sé, la respuesta no sé. Como los últimos números de que, por ejemplo, el número de neuronas del cerebro era mucho menor a las neuronas que entonces como que podrías ahí ver que hay cierta eficiencia que no se sabe bien cómo funciona el cerebro, ¿no? Pero pues puede ser que haya una eficiencia por ahí que no tiene que ver tanto con la cantidad de capas que tengas sino con la Se están continuamente diseñando nuevas técnicas, nuevas arquitecturas, y nuevos atajos, y nuevos trucos computacionales para reducir la capacidad de cómputo. Y esto permite hacer como si tuvieras más hardware, ¿no? Más hardware en general no parece ser negativo. Y nosotros estamos limitados porque el cerebro tiene que haber el cráneo. Estas cosas tienen que haber el planeta, ¿no? O sea, no, están mucho menos limitados que nosotros. Pueden crecer, mucho más. Entre cada capa o cada nivel se conectan las mismas neuronas. ¿Capa de qué? ¿Transformador? No, sí, de nivel de neuronas. O sea, que hay uno que recibe información, otro que la procesa y otro que la. En una capa, en una red feed forward. Feed forward en general, todas las de primera capa se conectan con la segunda y todas las de la segunda con la tercera. Pero entre la misma capa están conectadas entre ellas. No. No sabes que no. Tú lo puedes, viste que hay muchos tipos de arquitecturas, ¿no? Pues así que se conecta. Un poco es eso la cabeza de atención, porque en las capas de feed forward de las que hablé, no lo dije, pero ¿se acuerdan que tienen vectores de a 12.000, uno por cada palabra? Las capas de feed forward que tienen el transformador operan solo sobre la palabra sobre sí misma y no hay interacción entre distintas palabras. Y luego la capa de atención interactúa entre las palabras y luego cada palabra reflexiona sobre sí misma y luego otra vez. Es como la reflexión sobre cada palabra individual y luego entre ellas y luego otra vez reflexiones. Bien, y esta nueva inteligencia que sacaron, DeepSeek, Ah, ¿funciona como ChatGPT? ¿cómo? DeepSeek funciona, tiene el mismo modelo Es de el mismo tipo, sí, DeepSeek es China, ¿no? Sí, Y tiene ese mismo tipo de cosa, pero justamente está atrás. Y lo que ellos hicieron fue esto de investigación, justamente, que es ya tienes un sistema hecho como ChatGPT, cómo destilas ese conocimiento y lo metes a un sistema mucho más chico, con un rendimiento muy semejante. Y por eso lograron por solamente $6 millones y reproducir un sistema de capacidades semejantes a la de ChatGPT. Es una manera muy burda de decirlo. Se agradeció nuevamente. Y regresamos 12:30, pero 12:30 ya aquí sentaditos, ¿sale?